Le damos la palabra ahora a Carles Campuzano. Fue, si no recuerdo mal, secretario de la Juventud Nacionalista de Cataluña. Bueno, también. Fue diputado del Parlamento de Cataluña también, efectivamente, y varias legislaturas, nos decías 5, en el Parlamento aquí en Barcelona. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y por venir también, como Oriol, expresamente desde Barcelona para este acto. Juan Burguis. Yo también agradecido de la invitación del club, que como Manuel recordaba es emblemático. Yo era un niño durante la transición, pero era un niño raro que seguía la política con mucho interés y por tanto en mi imaginario el Club Siglo XXI siempre ha tenido esa fuerza de aquella época. Y además con Manuel y su familia, hace ya cerca de un año más o menos, tuvimos ocasión en la intimidad de tener un debate sobre estas cuestiones. Yo creo que fue una cena muy agradable para intentar entendernos, que yo creo que es lo principal, ¿no? El escuchar y entender. Y en todo este proceso, seguramente por todas partes, lo que ha faltado es capacidad de escuchar y capacidad de entender lo que dice el otro. Y el escuchar y entender es quizás lo previo al ponerte a dialogar, ¿no? Saber de qué estamos discutiendo y entender las posiciones que tiene el otro, ¿no? Y en este sentido, 3 ideas me gustaría trasladar en esta discusión. Una primera idea, que poco o mucho Oriol la ha apuntado, ¿no? Lo que se ha desencadenado desde 2012 más o menos, que en Cataluña es conocido como el proceso, no es una historia de hace 2 días. El proceso de desconexión sentimental de una parte significativa de la sociedad catalana respecto al conjunto español quizás empezó a principios de la década de los 2000. Y yo, que como apuntaba Manuel, llevo 5 legislaturas en el Congreso de los Diputados, yo aterricé en el año 96 con la mayoría relativa de Aznar. He vivido desde una cierta primera línea ese proceso lento en el que cada vez más las interpretaciones de las cosas que se hacían desde Cataluña y se hacían desde el conjunto del Estado y singularmente desde Madrid, de las que pasaban en relación a la política y de las que pasaban en relación a la relación entre Cataluña y España, valga la redundancia, nos iban alejando. Y hay que recordar ahí una frase del presidente Montilla, aquí en Madrid, yo creo que en 2010-2011, que es el primero que utiliza la expresión desconexión. Perdón, desafección, si no recuerdo mal. Y desconexión. Hay también desafección, pero hay desconexión. Pero un proceso lento que a partir del 2010, 2011, 2012, con la llegada de la crisis, estalla. Y estalla por otra cosa, que es que en un momento de crisis y también en un momento de cansancio del debate Cataluña-España, las discusiones de estos últimos 15, 20 años en relación a la financiación, a las competencias, a la lengua, nos terminan cansando a todos. Quizás nosotros nos hacemos los aburridos aquí a base de repetir esas cuestiones. Quizás en Cataluña hay un cierto cansancio de estar siempre reivindicando lo mismo y no ser capaces de resolverlo. Pues junto con ese cansancio, con la llegada de la crisis, irrumpe la idea con mucha fuerza de que hacer un país nuevo, país independiente, un país con Estado propio, puede servir para resolver también los problemas que explican la crisis. Y la fuerza que ha tenido en estos 3-4 años del independentismo, que permite llegar a cerca del 48% de los votos, con un 77% de participación, la participación más alta que yo creo que desde el año 82 de unas elecciones en Cataluña, explican eso, ¿no? La idea de hacer un país nuevo. Porque también en estos años lo que se ha evidenciado es una falta de un proyecto de país a nivel español atractiva. Y por tanto, ante esa ausencia de una idea de país atractiva, el independentismo ha puesto encima de la mesa una idea de país mejor, sin corrupción, con justicia, que funcione. Y eso ha sido muy potente, y eso también es bueno de entenderlo. Segunda cuestión, el 27 de septiembre nos indica no tan solo que hay un 48% que está por el Estado propio y la independencia, sino que a esos votos sumamos los que votaron a la coalición entre Podemos e Iniciativa y a los que votaron a Duran Lleida. Por tanto, superamos el 50% y nos acercamos al 60%. Esos además quieren que sean los catalanes, a través de un referéndum, que decidan cuál es su futuro.
Y si además a eso sumamos los que votaron el Partido Socialista, que afirman que no están de acuerdo con el actual statu quo, lo que estamos es que cerca del 80% del censo electoral de los que votaron en Cataluña quieren superar la actual situación. 48% por la independencia, 60 y pico % por el derecho a decidir, 70, casi el 80% por superar el actual statu quo. Poca broma, y eso es bueno entenderlo y escucharlo. Y tercera idea, es evidente que una cuestión de este tipo tan solo se puede resolver en democracia, entendiendo, escuchando, entendiendo, dialogando e intentando acordar. No hay otra solución a esa cuestión. Y es bueno entender que el diálogo debe de producirse en relación a quienes estamos planteando el Estado propio y la independencia. El diálogo también debe ser, y sobre todo debe ser con ese 48% que lo que está planteando es el Estado propio. Y hay una expresión que creo que utilizó Josué Imaz hace unos cuantos años en relación a Euskadi, que a mí me gustó mucho y que hoy cuando venía hacia aquí he pensado que la podía reutilizar, ¿no? Que es el no imponer, no impedir. Se trata seguramente de que Cataluña no pretende imponer cuál es su solución. Pero también se trata de que el resto no impida que los catalanes puedan decidir aquello que quieren ser. No imponer la solución desde Cataluña, no impedir que seamos los catalanes los que podamos decidir nuestro futuro. Y eso va a exigir mucha política. Y la política que en estos 15 años no ha existido. Yo hablo desde la parte digo que el déficit de política ha estado en el gobierno español y singularmente ha sido en el gobierno de Rajoy en estos 4 años, donde han habido diversas estaciones donde era posible haber dialogado y haber encontrado salidas democráticas a la cuestión catalana. Y termino. En democracia, por suerte, cuando se cierra una puerta del diálogo, automáticamente se abre otra. No tenemos alternativa, no hay alternativa. Y por tanto, se habrán cerrado muchas puertas y habrá que abrir otras de nuevas. Yo espero que el 20 de diciembre ayude a generar en el conjunto del Estado un escenario que permita desde el diálogo y la democracia dar salida a la cuestión catalana. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Carles Campuzano. Vamos a darle la palabra ahora a Rocío Martínez Sempere. Así que Carles es diputado, permítame que lo diga, en tránsito, porque fue diputado muchos años y es candidato de nuevo. No es candidata en próximas elecciones. Rocío, economista, pero ya fue diputada del PSC y estamos en el ámbito político y, por tanto, después de Carles interviene Rocío y después intervendrá para finalizar la primera ronda Ignasi Riera, que fue en su momento diputado de Iniciativa per Catalunya y además representa aquí en este debate el mundo de la cultura, que es muy importante que esté presente. Rocío, cuando quieras. Pues muy bien, también muchas gracias, Manuel, muchas gracias Club Siglo XXI por acogernos. Yo también soy de las raritas, como Carlas, que para nosotros fue un referente muy, muy importante cuando éramos pequeños, yo más que él, por cierto, relativa de edad. Pero, en todo caso, agradecer también esta iniciativa, ¿no? Sociedad Civil, para el debate, porque bueno, este mismo fin de semana, ¿no?, conmemorábamos el desafortunado día, hace 15 años, que mataron a un político como Ernest Lluch, ¿no? Y yo siempre creo que el mejor servicio que se puede hacer, ¿no?, a la memoria de gente como él es recordar siempre que siempre es mejor insistir que desistir, por muy difícil que sea, por muy cansados que estemos, por mucho que no le veamos la salida. Y es mejor también hablar que callar, en un país donde a veces lo mejor es no molestar y donde lo mejor es no equivocarse. Se pagan muy caros los errores, ¿no? Y en cambio yo siempre creo que es mejor hablar, equivocarse muchas veces, ¿por qué no? Pero sobre todo tener presente esto, que hay que debatir. Pero también tenía razón el presidente cuando decía que, claro, dialogar y encontrar un consenso, eso, pues todos estamos de acuerdo, ¿no? Es la solución a todo y a la vez no significa nada. Eso es como la política, que a veces los políticos, y aunque soy ex, yo, pero tendemos a estas cosas de estar a favor de lo bueno y en contra de lo malo. Eso, como comprenderán ustedes, así no se llega a ninguna parte, ¿no? Entonces, claro, apelar al diálogo, al consenso y hablar de todo está muy bien, pero exactamente cómo lo hacemos en una posición que, seamos sinceros entre todos, cada vez es más difícil,
cada vez es más difícil porque esto, pues el problema político está ahí, ¿no? Yo sí que creo que hay una línea roja, en realidad también la mencionaba el decano del Colegio de Barcelona, que es la ley, porque es verdad que existen leyes sin democracia, podemos imaginarnos muchos sistemas, pero lo que no encontraremos nunca es una democracia sin ley. Eso sí que no existe en ningún lado del mundo. Y si no tenemos claro que ese es nuestro tablero de juego, oye, para pasar de la ley a la ley, para cambiarlas, para hacer lo que queramos, pero sí ese tiene que ser, porque si no, ¿qué ley opera? ¿La del más fuerte? ¿Con qué arbitrariedad nos entendemos todo, ¿no? Yo creo que en eso sí, Carlas, luego si quieres entramos al debate, pero yo creo que sí es importante tener eso en mente, ¿no? La segunda cosa, la segunda actitud para que el diálogo sea fructífero, miren, si quieren les explico mi idea, ¿no? Yo soy muy catalanista en Madrid, porque soy catalana, bona tarda a tothom, catalana, y muy española en Cataluña, entonces, bueno, yo ya, como tengo de los dos lados, pues sé de lo que hablo, pero yo creo que, aunque es muy importante entender por qué estamos aquí, si solo hablamos de eso, entramos en un ejercicio autorreferencial que más que un diálogo es una suma de monólogos que no llevan a ningún lado. Y se lo dice a una persona que cuando el otro día me decía una, ¿tú crees que es normal, en Barcelona, de mi familia además, ¿tú crees que es normal que en Francia, es que las tengo aquí apuntadas, haya 13 universidades que se aprenda catalán, en el Reino Unido 21, en Italia 13, perdón, en Francia 21, en Alemania 19, ¿sabes cuántas hay en España? 9. ¿Tú crees que eso es normal? ¿Cómo puede ser? Nos falta reconocimiento de nuestra pluralidad, y es verdad, porque a veces tendemos a pensar que la igualdad es la igualación. Y no es así, y hay que reconocer la pluralidad de otra manera. Y luego me decía el otro día un amigo madrileño, ¿tú crees que es normal esto de España nos roba las declaraciones de ayer, que si es llenas, si los españoles son llenas y los otros? Pues no, claro. Entonces, como si entramos en las causas, acabaremos sumando monólogos, y eso no nos va a servir para el diálogo. Con lo cual yo digo que la segunda actitud para el diálogo es, no va a sonar muy bien, pero es intentar sosegarnos y aburrirnos un poco más. Y me explico. En política es muy importante no querer tener razón, sino ser suficientemente generosos para querer encontrar una solución. Y si eso es así, todos tendremos que aceptar la insatisfacción. Porque cuando se llega a una solución, que no es que te den a ti la razón, y yo creo que el empate desde hace años es bastante evidente, o las mitades, y yo no quiero pensar que no tengo que contar con la mitad de Cataluña para algo. Yo me niego a esto. Pero entonces tengo que aceptar la insatisfacción de que cualquier solución nunca será totalmente satisfactoria para mis puntos de vista. Y yo aquí todavía no he escuchado a nadie que diga, igual es que me he equivocado, y volvemos a los de antes. Todavía no he escuchado a nadie, y creo que sería bueno que lo hiciéramos. Si no hay estas dos actitudes para el diálogo, y no señalo a nadie, pero creo que es bastante claro, respeto a la ley, porque es la única cosa que nos puede servir a todos. Y en segunda parte, entender que más que darte a ti la razón, hay que encontrar una solución, que seguramente no será 100% satisfactoria, no vamos a encontrarle una solución. ¿Cuál es mi posición? La que a mí me gustaría, la que llevo tiempo y años abocando por ella, pues es un pacto, porque yo encuentro que es la mejor manera para gestionar la interdependencia. No solo aquí en nuestro país, sino también porque estamos en un contexto europeo, y lo que pasó la semana pasada nos lo demuestra. Vamos a gestionar bien esta interdependencia con un pacto. Y eso significa política, un pacto político. Aquí hay un problema político y la solución tiene que ser política. Yendo al símil matrimonial que usted hacía, a una pareja, si se le prohíbe el divorcio, no se soluciona su matrimonio, ¿verdad? Pues también tenemos que entender que solo invocando a la ley, que es perfectamente válido, pero no es suficiente. Que este problema no se soluciona negándolo y llevándonos las manos a la cabeza, sino planteando alternativas mejor, el better together. Y tenemos que ser proactivos en eso y estar dispuestos a aceptar cosas que seguramente a nadie nos gustan. Si no tenemos esta predisposición para el pacto, la invocación al diálogo, y lo siento, y a mí me entristecería mucho, pero va a quedar como simple agua de borrajas, y por tanto también tenemos que tener, no solo querer el diálogo, sino estar predispuestos a hacer
digamos, esfuerzos para que el diálogo fructifique. Muy bien, Con los muchas gracias. presentes actores no sé si eso será posible, pero como dice Carlas, igual el escenario que se abre después del 20 de diciembre permite que eso sea así, esperemos. Muchas gracias, Manuel, y perdona por la coletilla final. No te ha sido mucho tiempo. Ignasi Riera, se ha ido todo el mundo un poquito de los 5 minutos masiva, pero no mucho más. Adelante, Ignasi. Bien, agradecimientos como todos los demás y además la máxima que nos han dicho al principio, aceptar hablar de todo y con todos. Yo llevo 13 años en Madrid, por tanto no he podido participar en ninguna de las votaciones más o menos legales que se han hecho en Cataluña, pero en cambio sí que he recordado siempre, porque siempre me he movido en el mundo editorial, de lo que significaba el siglo XXI y de lo que significaba la figura de Antonio Machado. Como saben, antes de ir al exilio pasa por Cataluña, se queda una temporada en Cataluña, escribe unos artículos extraordinarios en La Vanguardia que entonces la dirigía una mujer, por cierto, María Luz Morales, que cuando terminó de ser directora la encarcelaron. Pues en estos artículos, que los publicó más tarde Aurora de Albornoz, habla precisamente muchas veces del diálogo. Entonces he recogido 3 aforismos de Machado, 3 poemas aforismos que creo que nos podrían servir. El primero, para dialogar, preguntar primero, después escuchar, que era el eslogan de la revista Cuadernos para el Diálogo. En la hemeroteca del Conde Duque me he releído el año pasado para un trabajo que tenía que hacer entera la colección de Cuadernos para el Diálogo. Por favor, háganlo. Aunque se aburrirán mucho, creo que se aprenden muchas cosas. Segundo aforismo, tu verdad, no la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya guárdatela. Que es un poco lo de escuchar a... Pero la tercera, que es uno de los poemas más breves y más intensos de la poesía en lengua castellana, es un poema que solo tiene un verso. El poema dice, hoy es siempre todavía. Hoy es siempre todavía. ¿Por qué lo invoco aquí? Porque es que me parece que la cuestión catalana es precisamente una cuestión que podría decir, hoy es siempre todavía. Y quisiera solo recordar las referencias. En 1885 se presenta al rey Alfonso XII el llamado Memorial de Greuges, Memoria en defensa de los intereses morales y materiales de Cataluña. En 1914 tiene lugar la Mancomunidad de Cataluña, que es la unión de 4 provincias catalanas y que dura hasta que Primo de Rivera y la dictadura la suprimen. En 1917, y es una iniciativa muy importante, tiene lugar la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona en julio del 17. A pesar de la prohibición del gobierno central de Eduardo Dato y del despliegue del ejército, Guardia Civil y Policía, que detuvieron a los 68 de los 15 senadores y 63 diputados que se habían reunido por su cuenta en Barcelona, precisamente para hablar que es el texto de la conclusión es que es voluntad de Cataluña la obtención de un régimen de plena autonomía, que es de gran conveniencia para España transformar la organización del Estado basándola en el régimen de las autonomías que, adoptando su estructura a la realidad española, aumente su cohesión orgánica y facilite el libre desenvolvimiento de sus energías colectivas. Creo que últimamente no ha habido esta reunión de parlamentarios de todos los grupos y de todos los rincones de España para discutir esto, a pesar de que las autoridades lo prohibieran. En 1931, un proyecto de Estatut en la República de la Autonomía de Cataluña, que es aprobado por referéndum, pero que luego es anulado por el Gobierno de la República. El 32, el Estatuto de Autonomía de Cataluña, que dura hasta el 34, con los hechos de octubre, en que el presidente Companys proclama el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Ojo, que muchas veces se dice proclamó la independencia. No es verdad. Proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española, condenado a 30 años, el final de la guerra, etc. Franco abolió la primera entrada de las tropas franquistas en Cataluña por Lleida en abril del 38. Fue lo primero suprimir el Estatuto de Autonomía de Cataluña.
3. La reivindicación bajo el franquismo del Estatuto tiene como imagen emblemática la Asamblea de Cataluña, una plataforma unitaria antifranquista del 71 al 76, de lo cual se recuerdan siempre los 3 primeros eslóganes: libertad, amnistía, estatuto de autonomía, pero no se dicen los otros 2, solidaridad con todos los pueblos de España y ejercicio de los derechos de los pueblos a la autodeterminación. El 18 de diciembre del 79, Estatuto de Autonomía de Catalunya, que empieza en el procés de recuperació de les llibertats democràtiques, el poble de Catalunya recupera les seves institucions d'autogovern. El poder municipal en Cataluña tiene una importancia notabilísima y reasume precisamente esta voluntad de autogobierno, la reasumen los ayuntamientos. Lo estábamos comentando, Rocío, porque ella también ha estado vinculada a mis amigos en el poder municipal y a tus amigos. Cuarto, el 2006, siendo presidente de la Generalitat del socialista Pascual Maragall, hay un nuevo estatuto de autonomía votado por el Parlamento, refrendado en referéndum, etc. A pesar de las promesas de Rodríguez Zapatero, el texto es totalmente mutilado y entonces no olvidemos que hay una campaña por toda España de Mariano Rajoy, que está en la oposición, para pedir votos contra este estatuto. Quiere decir que la relación no ha sido de diálogo benévolo. Para pedir firmas, Ignacio, ¿no? Para pedir firmas, ¿no? Firmas contra el estatuto. Sí, exactamente. Y bueno, y entonces, en realidad, la última fase, lo ha dicho Carlos Campuzano, que lo ha conocido mucho más en directo, es naturalmente el someter este estatuto aprobado y sancionado y todo lo demás y tal a una criba del Tribunal Constitucional, ¿no? En la que hay cantidad de recortes de artículos que en cambio son admitidos en otros estatutos de autonomía del resto de España. Si esto es coherencia, no lo sé, pero a mí me parece que no es demasiado coherente. Entonces, después de todo esto, creo que me permito recordar la primera frase y reservar el resto para luego el coloquio. Hoy es siempre todavía. Creo sinceramente que en breve no se resolverá el llamado problema catalán. Ojo, el problema, no la deriva, como dicen tantos periódicos. La deriva significa que te ahogas. Lo he estado buscando en el diccionario para comprobarlo y no creo que sea una forma de ahogarse. Y entonces me parece que sería interesante en estos momentos dar unas ciertas lecciones de semiótica y lo que hacemos los filólogos de hablar de lo diacrónico y de lo sincrónico, es decir, de lo que va corriendo y de lo que de repente se junta. Pero como ya he pasado el tiempo, le devuelvo el aparato a Manuel Campos. Muchas gracias.